La historia de Zacarías es una invitación a profundizar en los misterios de la fe y el poder transformador de Dios. No era un héroe en el centro de atención, sino un hombre común y corriente que se encontraba en el centro de un plan divino que cambiaría la historia. Sacerdote fiel, esposo dedicado y a veces corazón vacilante ante lo imposible, Zacarías vivió momentos que revelan el encuentro entre la fragilidad humana y la fidelidad de Dios. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si te gusta el contenido, no olvides enviar un muchas gracias. Y si quieres apoyar aún más el canal, hazte miembro y accede a beneficios exclusivos. ¿Te imaginas a un bebé naciendo en medio del silencio de una época en la que la esperanza parecía lejana? Bueno, así comenzó la historia de Zacarías. Nació en un sencillo pueblo de Judea, en un hogar marcado por la tradición y el peso de un linaje sacerdotal que se remontaba al propio Aarón, hermano de Moisés. Desde pequeño estuvo involucrado en las historias que su padre y el padre de su padre contaban sobre la gloria del templo y las obras de Dios. No era solo una herencia de sangre, sino una misión, casi como si su vida ya estuviera destinada a algo mayor. El pueblo donde creció Zacarías estaba rodeado de colinas áridas, donde el viento soplaba como un susurro constante. La gente vivía humildemente, pero llevaban en sus corazones una fe inquebrantable en que Dios todavía se acordaba de su pueblo. Zacarías, con el paso de los años, se convirtió en aquel que muchos consideraban irreprochable, obediente a las leyes, dedicado al templo, siempre con la mirada firme y una palabra de aliento. Parecía estar en el lugar correcto, viviendo lo que había aprendido, pero había algo que escapaba a su control. Isabel, su esposa, también provenía de una familia sacerdotal y compartía con él una profunda fe. Sin embargo, el matrimonio cargaba en secreto con un peso que para muchos era señal de deshonra. Isabel era estéril y la ausencia de hijos pesaba sobre ellos como una sombra. En cada oración en el templo, Zacarías clamaba por un milagro, pero los años pasaban y la vejez llegaba sin respuesta. Pero ¿quién podría haber imaginado que, en un día aparentemente normal, la vida pacífica y predecible de Zacarías sería interrumpida por algo tan grandioso que nunca se había atrevido a soñar? El destino estaba a punto de cruzarse en su camino de una manera que nunca esperó. Y todo comenzó en el lugar donde su fe era más fuerte. El templo era el lugar donde Zacarías se sentía más cercano a Dios. Allí, el olor a incienso llenó el aire como una oración silenciosa que se eleva hacia el cielo. Conocía cada rincón de ese lugar sagrado, desde el resplandor dorado de los candelabros hasta el toque áspero de las cortinas que separaban el lugar santísimo. Servir en el templo no era solo un deber, era la esencia misma de quién era él. Cada gesto, cada palabra, estaba llena de reverencia, como si el peso de las generaciones anteriores descansara sobre sus hombros. Zacarías era un hombre de rutina. Su vida siguió el ritmo de ceremonias y leyes que cumplió con precisión. Todos lo respetaban por su dedicación. A pesar de su vida sin hijos, nunca dejó ver el dolor que llevaba. En casa, Isabel fue su fundamento. Ambos compartieron el peso del silencio que llenaba sus noches, donde solo el viento parecía responder a sus sueños incumplidos. Aún así, se mantuvieron firmes, como árboles que resisten la sequía. Fue en una mañana cualquiera que Zacarías recibió su turno de quemar incienso en el lugar santísimo. Fue un honor poco común, algo que muchos sacerdotes esperaban con ansias durante toda su vida. Mientras se preparaba, el murmullo de las oraciones del pueblo resonó afuera. Su corazón estaba lleno de expectación, pero también cargaba con ese peso familiar, una mezcla de esperanza y resignación.
Al entrar, el silencio en el interior era diferente. No fue solo la ausencia de sonido, era como si el aire mismo contuviera la respiración. Zacarías se acercó al altar, dispuesto a realizar su tarea, pero algo lo detuvo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba solo. Una presencia, más intensa que el propio fuego de incienso, se apoderó del ambiente. Era algo divino, algo que no podía explicar. La luz que llenaba el lugar santísimo no se parecía a nada que Zacarías hubiera visto jamás. No era el resplandor de las lámparas ni el reflejo del oro en el altar. Era una presencia viva, casi palpable. Su corazón se aceleró e instintivamente dio un paso atrás, como si su cuerpo supiera que estaba enfrentando algo mucho más grande de lo que podía comprender. En el centro de esa luz apareció una figura majestuosa y al mismo tiempo terriblemente intimidante. Era el ángel Gabriel. «No temas, Zacarías», dijo el ángel, con una voz que parecía resonar en el corazón del propio sacerdote. Pero ¿cómo no temer? Sintió el peso de ese momento, como si la eternidad se hubiera plegado sobre sí misma y todo hubiera conducido hasta ese punto. Las siguientes palabras del ángel fueron aún más extraordinarias. Su oración había sido escuchada. Zacarías tendría un hijo. Isabel, su esposa, daría a luz a un niño que se llamaría John, pero no sería un hijo cualquiera. Sería un gran profeta, elegido por Dios para preparar el camino al Señor. Zacarías trató de entender. Las palabras de Gabriel tenían un peso que nunca podría ignorar, pero lo que parecía imposible dominaba su mente. Él e Isabel eran viejos. ¿Cómo podrían tener un hijo ahora? Quizás no se había dado cuenta, pero la duda se le escapó en su pregunta al ángel. «¿Cómo lo sabré con seguridad?», dijo, su voz llena de una mezcla de miedo e incredulidad. La expresión de Gabriel cambió. Hubo una seriedad imponente en su respuesta, algo que hizo que Zacarías se sintiera pequeño ante la inmensidad del plan divino. El ángel no reprendió su pregunta, pero trajo una señal que nunca olvidaría. Zacarías permanecería en silencio hasta que se cumpliera la promesa. La voz que tantas veces había proclamado la fe ahora sería silenciada, como una pausa antes del mayor canto de todos. Cuando la luz se apagó y Zacarías se encontró solo otra vez, supo que algo había cambiado para siempre. Afuera, la gente esperaba ansiosa, sin imaginar lo que acababa de suceder. Zacarías salió del lugar santísimo, pero algo era diferente. Miró a la gente reunida en el patio del templo, ansiosa por recibir su bendición, pero no pudo pronunciar una sola palabra. Sus labios se movieron, pero no se le escapó ningún sonido. La gente lo miraba con curiosidad y luego con asombro, al darse cuenta de que allí había sucedido algo extraordinario. Intentó explicar, gesticulando frenéticamente, pero ¿cómo podía traducir algo tan divino solo con sus manos? Lo que había visto y oído estaba mucho más allá de toda descripción. Mientras el murmullo se extendía entre la multitud, sacaron a Zacarías, todavía en silencio. Su mente estaba llena de preguntas y sentimientos encontrados. Sabía que había dudado, que su falta de fe lo había puesto en esta situación, pero tampoco podía ignorar la promesa que resonaba en su mente. Sería padre. El silencio que ahora lo acompañaba parecía más bien un recordatorio, casi un diálogo entre él y Dios sin el uso de palabras. Cuando llegó a casa, Isabel inmediatamente se dio cuenta de que algo profundo había sucedido. La mirada de Zacarías era diferente, llena de una mezcla de asombro y esperanza. Con gestos y señas intentó contar lo que había sucedido en el templo, y aunque no podía hablar, Isabel comprendió que era obra de Dios. Pasó el tiempo y la promesa empezó a tomar forma visiblemente. Isabel quedó embarazada. Los días se convirtieron en meses, e Isabel llevaba en su seno la prueba viviente de que nada es imposible para Dios. Zacarías, mientras tanto, permaneció en silencio, observando todo con renovada intensidad.
Cada momento parecía cargado de significado. Cada movimiento de Isabel era un recordatorio de que las palabras de Gabriel se estaban haciendo realidad exactamente como él las había dicho. Por fin ha llegado el día. La casa de Zacarías e Isabel estaba llena de familiares, vecinos y amigos. Todos vinieron a celebrar ese momento único, porque sabían que había algo especial en el niño que allí nació. Isabel, a pesar de su avanzada edad, dio a luz con valentía y alegría. El sonido del llanto del recién nacido resonó por toda la casa, y fue como si cada persona presente sintiera la magnitud de ese momento. Estaba el hijo prometido, un niño que llevaba al nacer el cumplimiento de una promesa divina. El octavo día, el día de la circuncisión, trajo consigo otra ola de expectación. Según la tradición, el niño debe llevar el nombre de su padre u otro apellido. Era la costumbre, algo que nadie cuestionaba. Pero cuando le preguntaron a Isabel cómo se llamaría el niño, ella respondió con firmeza: John. Un silencio de asombro se apoderó de la habitación. ¿John? ¿De dónde vino ese nombre? No había nadie en la familia con ese nombre. Algunos miraron a Zacarías, esperando que corrigiera lo que pensaban que era un error. Zacarías, todavía sin poder hablar, pidió algo que escribir. Sus gestos eran claros y pronto le trajeron una tabla. Con manos firmes y ojos brillantes de convicción, escribió: «Su nombre es Juan». En el momento en que terminó de escribir, sucedió algo extraordinario. Como una presa rompiéndose, su voz regresó. Zacarías comenzó a hablar, no con palabras ordinarias, sino con alabanzas y profecías. Era como si hubiera estado esperando todo este tiempo para decir algo grande. Habló de lo que Dios había hecho, de quién sería Juan y de lo que estaba por venir. La casa, que ya estaba llena de emoción, ahora rebosaba de asombro y reverencia. La gente se miraba unos a otros, murmurando sobre lo que habían presenciado. Pero todos lo sabían. Eso era solo el comienzo. ¿Qué haría ese chico? ¿Qué caminos tomaría? Las palabras de Zacarías solo aumentaron el misterio y la expectativa sobre el futuro de Juan. Toda la sala quedó en silencio cuando Zacarías comenzó a hablar. Su voz, silenciosa durante tanto tiempo, ahora llenó el espacio con palabras que parecían venir no solo de él, sino de un lugar mucho más profundo, casi celestial. Era como si cada frase estuviera cargada de una fuerza invisible que tocara los corazones de todos los presentes. No solo alabó a Dios por cumplir sus promesas, sino que también profetizó sobre el futuro. Juan, ese pequeño bebé en sus brazos, sería el profeta del Altísimo, el que prepararía el camino al Señor. Las palabras de Zacarías no fueron simples declaraciones. Vibraban con un poder que parecía evocar imágenes de tiempos venideros. Habló de la luz que surge en la oscuridad, de un pueblo que camina por senderos torcidos que serán enderezados, y de un Dios que visitará a su pueblo para traer salvación. Era como si hubiera vislumbrado, aunque solo fuera por un momento, los planes de Dios desplegándose ante sus ojos. La gente alrededor escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra, y algo cambió en ellos, en ese instante. Las conversaciones que antes giraban en torno al nacimiento de Juan, ahora estaban llenas de mayor asombro. ¿Qué significaba todo eso? ¿Quién era realmente este chico? Había algo en el aire, una sensación de que los días ordinarios habían quedado atrás y que una nueva historia estaba comenzando. Zacarías, ya libre del silencio que lo había acompañado durante tantos meses, abrazó a Juan con una expresión que mezclaba reverencia y gratitud. Sabía que no sería un camino fácil para su hijo, pero también sabía que el propósito de Juan era mayor de lo que nadie allí podía imaginar. Mientras los murmullos continuaban entre los visitantes, Isabel, con mirada serena, abrazaba a su hijo como si entendiera que el tiempo traerá respuestas. Por eso, los primeros días de Juan estuvieron marcados por el misterio y la expectativa.
pero a medida que el niño crecía, la promesa que se cernía sobre él se hizo cada vez más clara. Algo dentro de Juan lo empujó a alejarse de lo común y buscar algo más profundo, algo que lo esperaba en el desierto. Pasaron los años, y Juan creció en medio del silencio de las colinas y el murmullo de las historias que rodearon su nacimiento. Desde pequeño, algo en él parecía diferente. Observó el mundo que lo rodeaba con una intensidad inusual, como si viera más de lo que los ojos podían captar. Mientras otros niños estaban preocupados por juegos o tareas comunes, João se sentía atraído por una llamada invisible. Había algo en el viento, en las estrellas, en los susurros de la noche, que parecía hablar directamente a su corazón. Sus padres, Zacarías e Isabel, nunca le ocultaron la verdad sobre su vida. Juan sabía que su llegada era un milagro, una promesa cumplida por Dios. Conocía las palabras que pronunció su padre el día que nació y sintió su peso. Ser llamado a preparar el camino del Señor no era una tarea cualquiera. Era como llevar una antorcha que iluminaría el mundo que lo rodeaba, pero que también requeriría coraje y sacrificio. Con el paso del tiempo, João sintió que no pertenecía a la multitud ni a la vida del pueblo. La llamada dentro de él lo empujó hacia el desierto, ese lugar vasto y silencioso donde parecía como si la tierra misma hablara con Dios. Allí, en medio de la soledad, encontró lo que buscaba. Cada día en el desierto lo hacía más fuerte, no físicamente sino espiritualmente. Fue moldeado por la quietud y la conexión con algo más grande, preparándose para lo que sabía que vendría. Cuando Juan regresó brevemente a los pueblos, su presencia ya no pasó desapercibida. Había algo en él, una intensidad, una llama brillante que hacía que la gente se fijara en él, incluso si no entendían exactamente por qué. Mientras se alejaba de nuevo hacia el desierto, fue como si dejara atrás un rastro de preguntas, un silencio inquietante. Pero Juan sabía que se acercaba su momento. La voz que escuchó en el silencio del desierto pronto necesitaría tener más eco entre los hombres. Y cuando llegara ese momento, no dudaría. El desierto se convirtió en el hogar de John, y allí encontró todo lo que necesitaba. En el silencio cortado por el viento, habló con Dios. Cada piedra, cada grano de arena parecía cargado de significado. Fue en este lugar desolado donde descubrió quién era realmente. No era solo el hijo de Zacarías e Isabel, sino alguien llamado a algo mucho más grande. Sabía que su vida no se trataría de comodidad o logros personales, sino de preparar los corazones para algo que estaba por venir. En el desierto, Juan vestía ropas sencillas hechas de pelo de camello y comía miel silvestre y langostas. A primera vista podría parecer excéntrico o incluso grosero, pero su presencia era magnética. Cuando hablaba, sus palabras tenían un peso diferente, como si cada sílaba llevara la autoridad del cielo. No solo habló para ser escuchado, habló para cambiar los corazones de las personas. John comenzó a atraer multitudes. Venían de todas partes, de pueblos cercanos, de ciudades lejanas, incluso de la capital. Personas de diferentes orígenes e historias se agolpaban a orillas del río Jordán, donde él predicó con una pasión que ardía como el fuego. Habló de arrepentimiento, de preparar el camino al Señor, de cambiar la vida antes de que fuera demasiado tarde. Sus palabras fueron directas, muchas veces incómodas, pero nadie podía ignorarlas. Allí, junto al río, bautizó a los que creyeron y estaban dispuestos a empezar de nuevo. Fue un acto simple pero poderoso, como si las aguas del Jordán llevaran más que polvo y corrientes. Juan dijo que ese bautismo fue solo un presagio, una señal de lo que estaba por venir. Habló de alguien más grande, alguien que bautizaría no con agua, sino con Espíritu Santo y fuego. El nombre de ese alguien, João, todavía no lo pronunció,
pero en su corazón sabía que el momento se acercaba. Lo sintió en el aire, en las aguas que tocaban sus pies. El desierto había preparado a John, pero ahora estaba listo para encontrarse con aquel de quien siempre había hablado. Las orillas del Jordán estaban llenas de voces, pasos y la expectativa de algo grande. Juan, con su imponente figura y sus palabras como espadas, siguió predicando sobre el arrepentimiento y un reino que estaba a punto de revelarse. Sus palabras tenían un poder que nadie podía ignorar. No eran solo las palabras de un hombre, eran como truenos en el horizonte, anunciando una tormenta divina que lo cambiaría todo. Y entonces, un día, en medio de la multitud que se había reunido junto al río, vio a alguien. João se detuvo por un momento y fue como si el mundo a su alrededor se callara. Había algo en ese hombre que hacía que su corazón se acelerara de una manera diferente. Lo reconoció, no por su apariencia, sino por su presencia. Era como si todo lo que había predicado y esperado se hubiera condensado en ese momento. Aquel hombre se acercó lentamente, con pasos firmes, y Juan supo, allí estaba el Cordero de Dios. Cuando el hombre se acercó a él, pidió ser bautizado. Juan vaciló. ¿Cómo podía él, un simple siervo, bautizar a alguien tan superior a él? «Yo soy el que necesita ser bautizado por ti», dijo João con voz firme, pero llena de reverencia. Sin embargo, el hombre insistió. Explicó que era necesario, que era parte de un plan mayor. Juan obedeció. Cuando sumergió al hombre en el agua y lo trajo de regreso, sucedió algo extraordinario. El cielo se abrió y algo parecido a una paloma descendió sobre él. Una voz tan clara como el río mismo resonó. «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El corazón de John se llenó de certeza. Había cumplido su papel. El camino estaba preparado. Pero John sabía que su obra no había terminado. Continuó predicando, señalando al que ahora caminaba entre los hombres. Sin embargo, las sombras comenzaban a formarse en la distancia. Las fuerzas que se oponían al reino que Juan anunció también se estaban moviendo, y él sabía que la confrontación era inevitable. Los días de Juan continuaron siendo intensos, y sus palabras resonaron por toda Judea. No tenía miedo de afrontar la verdad, sin importar quién estuviera escuchando. Gobernantes, soldados, religiosos, todos fueron llamados al arrepentimiento. Juan era como una antorcha encendida en un mundo tomado por la oscuridad. Pero su luz atrajo tanto a quienes buscaban la verdad como a quienes temían lo que revelaba. Entre ellos estaba Herodes Antipas, el gobernante que estaba profundamente enojado por las denuncias de Juan sobre su vida inmoral. Era como si cada palabra de Juan fuera una flecha que golpeara directamente el orgullo del rey. El arresto de John fue inevitable. Herodes lo envió a una celda oscura con la esperanza de silenciar la voz que preocupaba su conciencia. Pero incluso allí, entre los muros de piedra, João siguió cumpliendo su misión. Sus discípulos acudieron a él en busca de consejo y llevándole sus mensajes. Fue en una de estas visitas que Juan le envió una pregunta al hombre que había bautizado. ¿Eres tú el que vendría o deberíamos esperar a alguien más? La respuesta fue clara y poderosa. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y las buenas nuevas se predican a los pobres. João sabía lo que eso significaba. Incluso en medio de la oscuridad de la prisión, había una paz que solo podía surgir de la certeza de que el plan de Dios se estaba cumpliendo. El fin de Juan llegó rápido, cruel e injustamente, pero su misión estaba completa. Su vida fue un testimonio de fidelidad al llamado divino, desde sus primeros pasos en el desierto hasta sus últimas palabras dentro de una celda. Y Zacarías, su padre, que no vivió para ver el resultado del viaje de Juan, había plantado en él las semillas de la fe y el coraje.
La vida de Zacarías, como la de Juan, estuvo marcada por un propósito que trascendió el tiempo y la comprensión humana. Y cuando miramos la historia de Zacarías, tenemos el desafío de reflexionar. ¿Qué nos enseñan el silencio de Zacarías, el milagro de Juan y las promesas cumplidas sobre lo que significa confiar en el plan de Dios? Zacarías nos dejó más que una historia, nos dejó un ejemplo vivo de cómo se puede moldear la fe, incluso en medio de las dudas. Imaginemos a ese hombre justo, dedicado al servicio en el templo, siendo llamado a creer en lo imposible. Durante años, él y Isabel clamaron por un hijo y el silencio de Dios pareció interminable. Cuando finalmente llegó la respuesta, acompañada de un ángel, no lo pudo creer enseguida. ¿Quién podría juzgarlo? Zacarías era humano, como todos nosotros, sujeto a las mismas inseguridades que muchas veces nos alejan de lo que Dios tiene para nosotros. Pero fue exactamente en el silencio de Zacarías que la historia empezó a cambiar. Perdió la voz, pero ganó algo mucho más profundo: la oportunidad de observar la mano de Dios trabajando sin distracciones. Cada movimiento de Isabel, cada día que la promesa se hizo más visible en su vida, fue una lección de que el tiempo de Dios es perfecto, aunque no sea comprensible. Su silencio se convirtió en una especie de diálogo invisible con Dios, una pausa necesaria para comprender el alcance del plan que se estaba desarrollando. Cuando recuperó la voz, sus primeras palabras fueron de alabanza y profecía. La transformación de Zacarías nos muestra que incluso cuando no confiamos, Dios no deja de usarnos. Él nos moldea, incluso a través de nuestras debilidades, para que podamos llegar a ser parte de algo mucho más grande. ¿Qué aprendemos de Zacarías? Quizás la lección más importante es que Dios obra tanto en silencio como en sonido, que sus promesas son fieles, incluso si nuestros ojos no pueden ver cómo pueden cumplirse, y que, cuando Él nos llama, aún en medio de nuestras dudas, también nos da la gracia de continuar. La historia de Zacarías es una invitación a confiar, incluso cuando todo parece imposible, porque lo imposible es el suelo donde Dios planta sus mayores milagros. Si te gustó la historia de Zacarías y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.